Hola chicos, vamos a trabajar la semana 2 y 3 de el módulo 75. Entonces, en esta semana 2 vamos a trabajar el mismo tema que se trabajó en la semana 1, que era de determinar la ecuación de la recta, pero esta vez la información la vamos a sacar de un problemita o de un ejercicio y no de la gráfica. Entonces, pero vamos a utilizar las mismas fórmulas. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. El ejemplo número 1 dice que determine la ecuación de la recta cuya pendiente es 5 y la intersección con el eje Y en el punto 0,3. Vean que cuando me dicen que la pendiente es 5 me están dando el valor de m, perdón. Y cuando me hablan de la intersección ahí, ya también me están dando el valor de B, porque recordemos que la intersección con el eje Y es 0,20, entonces B quiere decir que es 3. Entonces, en este ejercicio solamente necesitamos armar la ecuación porque ya me están dando todos los datos. Entonces vamos a escribir que Y es igual, recordemos que el criterio es MX más B, entonces la M que es 5, MX más B que es 3. Y ahí tenemos ya el criterio de la función y listo. Acá en el cuadrito les puse que recordemos que para escribir el criterio de la función lineal necesitamos conocer M y B. En este problema me están dando ambos datos, entonces solo debo sustituirlos en el criterio. En el ejemplo número 2, dice determine la pendiente de una recta que pasa por los puntos 2,3 y menos 5, menos 1. Solamente necesitamos la pendiente. Es muy importante que lean qué se les está pidiendo. Porque si me piden la ecuación es una cosa, pero aquí solamente me están pidiendo, la pendiente. Entonces recordemos que la fórmula de la pendiente es y1 menos y2 entre x1 menos x2. Y entonces voy a enumerar aquí mi par ordenado. x1, y1, x2. Ay, ese 2 no quiso salir. x2, y2. Y solamente voy a aplicar la fórmula donde me queda 3 menos de la fórmula, el menos 1 de la y2. Abajo me queda 2 menos de la fórmula y el menos 5 del par ordenado ahí. Y eso me da un resultado de 4 séptimos. Quiere decir que esa es la pendiente de la recta, 4 séptimos. Que era lo que me estaban pidiendo. En el ejemplo número 3 dice determine la intersección con el eje X de una recta que pasa por los puntos y me están dando acá los puntos. Para calcular la intersección con el eje X tengo que saber cuánto vale M y cuánto vale B, porque recuerden que aquí tengo la fórmula de la intersección con el eje X es menos B entre M, entonces aquí sí tengo que calcular todo. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, la M, ya teníamos la fórmula. Vamos a tomar los pares ordenados acá y vamos a señalarlos como X1, Y1, X2 y Y2. ¿Ok? Y los vamos a sustituir en la fórmula Y1, que sería menos 3, el menos de la fórmula, y Y2, que sería 3. X1, que es menos 5, el menos de la fórmula, y X2, que es menos 1. Eso va a la calculadora y nos da 3 medios. Esa es la M. Ya tenemos aquí el valor de M. Ahora, vamos a calcular B. Recordemos que B es Y menos MX. Esa X y esa Y corresponden a alguna X y alguna Y de uno de los dos pares ordenados. ¿Cuál? El que ustedes quieran. No importa. El que tomen tiene que darles igual el resultado. Entonces, en este caso yo utilicé el primer par ordenado que tenía aquí y la Y era menos 3, el menos de la fórmula, la M que calculé aquí que me dio 3 medios, por el menos 5 que era la X. Recuerden que aquí en medio de esa M y esa X, como no hay nada, siempre va a haber un por. Cuidado, lo ponen así seguido. Tienen que poner el por. Y eso me da 9 medios.
Ok, ya tengo también la b, pero resulta que lo que me están pidiendo acá es menos b entre m. Entonces, b es 9 medios, entonces voy a escribir menos 9 medios. Y m es 3 medios, 3 medios. Ahora, a la hora de meter esto a la calculadora, recuerden que es solo esto lo que voy a poner en la calculadora. El coma cero ya se sabe que así da. Cuidado, me están poniendo paréntesis y buscando dónde poner la coma, ¿verdad? Es solo lo que está acá lo que voy a meter en la calculadora. Para que no se les haga confusión a la hora de meter una fracción sobre otra fracción, lo que pueden hacer es escribir 9 medios, menos 9 medios, perdón, y hacerlo en forma de división, solo a la hora de escribirlo en la calculadora para que no se les haga enredillo ahí con las fracciones, porque a veces apretan el botón de fracción, fracción, hasta que tengan los 4 cuadritos y van poniendo, y eso no está bien. Tendrían que pedir fracción, ir a la parte de arriba, volver a apretar el botón de fracción, escribir menos 9 medios, ir a la parte de abajo, apretar el botón de fracción y escribir el 3 medios. Entonces, cualquiera de las dos formas. Y aquí tendrían que darles ese menos 3, ¿verdad? Ok. Eso es lo que van a trabajar esta semana. Resolver esos problemitas. Aquí le pido la ecuación de la recta. Aquí les estoy pidiendo la pendiente. Por acá las intersecciones con los ejes. No, les doy la intersección con los ejes y tienen que darme la ecuación. Aquí también la ecuación. Entonces, aquí vamos a ir trabajando con esas fórmulas. Solamente esas fórmulas que ya trabajamos son las que necesitan. En la semana 3 vamos a empezar a estudiar la función cuadrática. Ya nos vamos a desligar un ratito de la función lineal y vamos a trabajar otro tipo de función. La función cuadrática, el criterio va a ser diferente. Aquí, cuando monté la guía, no vi que me quedó dividido ahí. Lo voy a escribir acá para que se vean como más acomodadito. F de X es igual a con X a la 2. O sea, siempre va a haber un número acompañando a la X a la 2. Luego vamos a tener otro número con X y vamos a tener otro número que va a estar solito. ¿Tienen siempre que estar esos números ahí? Bueno, puede ser que no haya número solo, puede ser que no haya un número con X, que ni siquiera exista una X sola, pero siempre tiene que haber una X a la 2. Siempre, siempre, porque si no, no sería una función cuadrática. Dice que A, B y C corresponden a números reales y que A tiene que ser diferente de 0. Cuando digo que A tiene que ser diferente de 0 es lo que les estoy diciendo. Siempre tiene que haber algún término que tenga esa X a la 2. Puede ser que esté acompañada de algún número, puede ser que se vea sola la X a la 2, pero recuerden que si está sola es porque hay un 1 ahí medio tímido que se escondió detrás de la X, pero siempre tiene que haber una X a la 2. Siempre que encontremos una función así, con un criterio así, su gráfica va a ser una parábola. Vea que parece como una campanita, ¿verdad? Esa parábola se llama cóncava hacia arriba y esta la podemos nombrar como cóncava hacia abajo. Entonces pueden ser cualquiera de las dos. ¿De qué depende que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? De este valor de A, del criterio. Si A es negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Si A es positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Ok, vamos a tener varias cositas que podemos sacar de una gráfica de una parábola o de una función cuadrática. Uno de los puntos importantes de ella es el vértice. El vértice es el punto donde la función alcanza su máximo o su mínimo absoluto. Ok, es este punto. Ven aquí que está en rojo, es el punto máximo. Cuando la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice se va a encontrar en el punto más alto, o sea, va a ser ese punto máximo de la parábola. Y si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces el vértice va a ser el punto mínimo, o sea, va a ser el punto que está más abajo de la función. Este punto va a tener coordenadas h, k. Bueno, ahí no se ve la h
¿Qué quiere decir H, K? Bueno, son dos valores. ¿Cuáles? No sé. Eso depende de la función, ¿verdad? Pero va a tener un valor en X y un valor en Y. Que si tenemos el criterio, que vamos a trabajar la siguiente semana, si tenemos el criterio, lo podemos calcular, ese puntillo, con estas fórmulas. Recordando que B y A van a ser sacados de acá, ¿verdad? Del criterio. A, el que está acompañando a la X, B, la X al cuadrado, perdón, B, el que está acompañando a la X, y C va a ser el número que está solito. Entonces, con estas fórmulas lo vamos a poder calcular, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita quiero que quede claro que el vértice sería el punto más alto en la parábola cóncava hacia abajo y el punto más bajo en la parábola cóncava hacia arriba. Luego vamos a tener un régimen variación. La parábola va a tener una parte que va a ser creciente y otra parte que va a ser decreciente. Vean que si hablamos de una parábola cóncava hacia abajo, la primera parte va a crecer, ¿hasta dónde? Hasta el vértice, y luego va a empezar a decrecer. Y siempre van a tener esas flechitas porque van a ir hasta el infinito. La parábola que es cóncava hacia arriba, primero va a tener su parte decreciente y luego su parte creciente. ¿Dónde cambia? En el vértice. Igual, estas fórmulas nos van a servir para calcular eso si no tenemos la gráfica, pero eso lo vamos a aplicar un poquito más tarde, ya ahorita. ¿Cuál va a ser el dominio de la función cuadrática? Siempre van a ser todos los números reales. Por eso les decía que tienen flechas. Ven que tiene flechas tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda o a la derecha. Quiere decir que si yo analizo izquierda a derecha, empiezo con flecha y termino con flecha. Eso quiere decir que son todos los números reales. Yo puedo poner cualquier valor en X que va a pertenecer ahí a la función. Luego vamos a ver el ámbito o rango. Recordemos que el ámbito o rango se analiza de abajo hacia arriba. Entonces vamos a tener que el ámbito de una función cóncava hacia abajo va a empezar en el infinito negativo, porque tenemos acá las flechas, y va a subir y subir y subir y subir. ¿Hasta dónde? Hasta ese punto máximo, hasta acá, hasta el valor Y del vértice. En este caso lo estamos señalando con K, pero esa K va a tener diferentes valores. Entonces, recordemos que el ámbito se analiza de abajo hacia arriba en el eje Y. Entonces, el valor K va a ser el que me va a decir hasta ahí llegó la gráfica, hasta ahí llegó el ámbito. En el caso de las funciones que son cóncavas hacia arriba, vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Y dónde empieza? Empieza en el punto K del vértice, o sea, en la coordenada Y de ese vértice. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. ¿Hasta dónde? De ahí, como tenemos flechitas, quiere decir que siga hacia más infinito, ¿verdad? Entonces, ese ámbito va a estar definido por la coordenada Y del vértice. Que por acá tenemos las fórmulas, pero igual no vamos a prestar atención a eso todavía. Vamos a analizarlo directamente desde la gráfica. Por aquí vi que no leí eje de simetría, no lo tengo. Ah, sí, acá está. Ok, el eje de simetría es una recta que va a dividir a la parábola en dos partes iguales. O sea que si yo agarro y doblo esa parábola, me va a quedar como un espejo. Me van a coincidir las dos partes, ¿verdad? Y ese eje de simetría es esa línea que ven aquí en azul, que pasa por el vértice exactamente. Esa línea va a ser su criterio, digámoslo así, va a ser X igual a lo que sea la coordenada del vértice, la coordenada X del vértice. Ahorita con los ejemplos ya lo vamos a ver. Aquí está la fórmula. ¿Para qué es la fórmula? Para cuando no tengamos la gráfica. Y si solamente tenemos el criterio, entonces ahí lo vamos a ir calculando con esas valores del criterio. Aquí tengo la gráfica. Aquí me están dando una gráfica ya con valores, ya ubicada en el plano y con valores. Entonces de aquí yo puedo sacar muchísima información de la gráfica. Primero vamos a tener el vértice. Recordemos que el vértice debe ser el punto más alto o más bajo de la parábola. En este caso es este punto que está aquí señalado con rojo. Y aquí está el paralelo, pero si no estuviera, recordemos que vamos al menos 2 y al menos 3. Ese sería el vértice. Menos 2, menos 3. Aquí lo tenemos. Ahora sí,
El eje de simetría, bueno, no me lo dieron aquí marcado, yo lo voy a marcar. El eje de simetría es la línea que me divide la parábola en dos, ¿verdad? Dijimos. O sea, es la línea que va por esta rayita. ¿Pasa por dónde? Por el -2. Vean que coincide con la X del vértice, era lo que les decía. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. X es igual a -2. Listo, ese es el eje de simetría. O sea, es la línea que pasa por el -2, es lo que estamos diciendo. Ahora sí, el régimen de variación, ¿dónde crece y dónde decrece? Como es cóncava hacia arriba, va a ir decreciendo desde el infinito, va a ir decreciendo, va a ir decreciendo, va a ir decreciendo, ¿hasta dónde? Hasta el -2 otra vez, ¿verdad? Vean que este vértice es muy importante porque a partir de este vértice puedo sacar un montón de información. Entonces va a decrecer desde menos infinito hasta el -2. Recuerden que los intervalos decreciente y decreciente siempre van a ir abiertos. Entonces, y luego va a empezar a crecer ¿dónde? Desde ese mismo -2 hasta infinito positivo. Ahora sí, ¿cuál es el dominio? Dijimos que dominio va a ser R, o sea, todos los números reales. ¿Y cuál es el ámbito? Como es cóncava hacia arriba y el vértice está en la parte más de abajo, entonces empieza en el -3, que sería la coordenada Y del vértice. ¿Y dónde termina? Va hasta infinito positivo porque las flechas siguen ahí para arriba. Vean que ya analizando una gráfica es más fácil de verlo. Sin embargo, les voy a ayudar con una más para que lo veamos. Ok. Acá tenemos otra parábola. Esta es cóncava hacia abajo. Esas son de la práctica, pero les voy a ayudar con una para que ustedes realicen las demás. El vértice, en este caso, es el punto más alto que está por acá. Y sería ese punto que está ahí señalado como 2,3. Entonces, ¿cuál sería el eje de simetría? La línea que pasa por aquí, por el 2. Entonces vamos a escribir X igual a 2. ¿Cuál es el régimen de variación? Bueno, aquí porque recorté la imagen no me salen las flechitas, pero recuerde que ahí tienen flechitas siempre. Es un error mío ahí no arreglarle la imagen para que les queden las flechitas. El régimen de variación, ok, primero va a crecer. Entonces voy a poner aquí, crece. Voy a poner solo esto porque me cuesta mucho escribir con esto. ¿Dónde va a crecer? Bueno, desde menos infinito hasta el 2, que era el número que estaba ahí en el vértice. Entonces va a crecer desde menos infinito hasta el 2. Abierto siempre. Y va a decrecer desde el 2 hasta el infinito positivo. Vean que arriba se veía como muy complicado por las fórmulas y todo eso, pero vean que a la hora de sacar eso de la gráfica no es tan complicado. Ok, vamos a ver el dominio. Dijimos que siempre va a ser R, entonces no hay que ver nada. Y el ámbito empieza en flechas y va para arriba, para arriba, para arriba hasta el 3. Recuerden que siempre va a ser la coordenada Y del vértice. Entonces empieza en menos infinito y hasta el 3. Este sí va a ir cerrado porque el 3 está incluido. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Aquí les pongo un poquito más de gráficas para que ustedes las determinen y hagan eso. Vean que ahí los vértices están marcados con V, pero ustedes pueden, aquí sería -2, -1, aquí sería 0, -1, aquí sería 1,3. Ok, si van a trabajar solo la semana 3, pueden pausar aquí el video y continuarlo después, pero les voy a explicar de una vez la semana 4 para tener ya esto adelantado. Ok,
vamos a trabajar ahora sí la función, pero ya no me van a dar la gráfica, sino que ahora me van a dar el criterio. Entonces ahí sí tengo que aplicar las fórmulas. Ahí sí vamos a trabajar con esas formulitas que se ven raras, se ven feas, pero a la hora de llegar es lo mismo. Es súper fácil aplicarlas. La única que hay que aplicar prácticamente es la del vértice y a partir del vértice ya tenemos todo. Ok, dice que la fórmula del vértice, aquí las tenemos, ya las habíamos puesto arriba, pero se las volví a escribir aquí para cuando empiecen a trabajar esta semana. Es menos b entre 2a, la k sería menos, y vamos a abrir paréntesis, b a la 2 menos 4ac y dividido entre 4a. El eje de simetría es x igual a, podríamos decir que h, porque si ya calculamos el vértice no hace falta volverlo a calcular, ya lo tenemos, solamente lo escribimos. El régimen de variación va, aquí depende de si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si no quieren aprenderse ese, que si es creciente, que si es entonces hacemos un dibujito a la par de la de donde estamos trabajando, hacemos, ok, es cóncava hacia abajo, entonces crece primero y después decrece, para que no tengan como que aprenderse, si A es mayor que 0, nada, o sea, es muy, muy fácil. Nada más hacemos como la parábola para como ubicarnos, entonces, luego, ay, perdón, me están entrando cosas de Teams. Voy a cerrarlo. Ok, vamos a ver luego el dominio, que siempre va a ser R, y el ámbito de la misma forma, ¿verdad? Depende si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, que nos va a dar igual. Recuerden que esta parte del criterio la vamos a determinar con K, vean que es la misma fórmula. Entonces no es que tenemos que aplicar cada vez la fórmula, es que si ya tenemos el vértice, ya listo. Y si solo nos piden el rango, todo, entonces sí aplicamos la formulita. Vamos a ver un ejemplo acá. Ok. El ejemplo número 1, me dan aquí el criterio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo cuando me dan el criterio? Bueno, determinar quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que está acompañando la X a la 2. B es el número que está acompañando a la X. Tenemos que recordar que siempre se lleva el signo que tiene adelante, por eso aquí es menos 4. Y C va a ser el número que está solito, o sea, este 6. Ahora sí, la concavidad, para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, recordemos, ya vienen los mamones chinos. Cuando tenga un estudio de graduación, de grabación, perdón, no voy a tener que estar pausando. Ya me perdí por dónde iba. Ok, la concavidad es hacia arriba porque A es mayor que 0, o sea, porque A es positiva. Entonces ya yo sé que es cóncava hacia arriba. Como lo decía antes, para ubicarme, voy a dibujar así la parábola, así, nada más. Aquí, para acordarme. Nada más para acordarme que al ser cóncava hacia arriba, ya ahí puedo determinar todo el resto. Ok, ahora sí, el vértice. Aquí sí voy a aplicar la fórmula porque no tengo nada, no he calculado nada. Y entonces vamos a tener que, dice que es menos b entre 2a. El menos de esa fórmula. Y b es menos 4, entonces me va a tener que quedar el menos 4. Si usted sabe que el menos da más, entonces solo ponga 4. Pero si no se acuerda, ay, ¿cómo era la ley de signos? No importa, escribe el menos 4, que ya la calculadora va a hacer la parte de simplificar eso ahí, no se estrese. Ok, el menos 4 y entre 2 por 3. Eso va a la calculadora y me da 2/3. Esta va a ser la X del vértice. Ahora sí, la parte Y del vértice, o sea, aquí lo que nombramos como K, que va a ser la Y, va a ser con la fórmula menos, voy a abrir paréntesis. Aquí abrí otra vez paréntesis porque tengo que poner un menos 4 a la 2. Entonces, siempre tiene que ir entre paréntesis el menos 4. Si no pongo ese paréntesis, me va a dar mal. Entonces, menos de la fórmula, el paréntesis de la fórmula, vamos a encerrar el menos 4 entre paréntesis y lo elevamos a la 2, que es aquí en la fórmula. Menos el 4, recuerden que si aquí dice 4AC, es 4 por A y 4 por C. La fórmula se escribe toda corrida, pero usted a la hora de sustituirla tiene que poner los por, porque si no le va a dar súper mal. Entonces, menos 4 por A, que es 3, y por C, que es 6, dividido entre 4A,
que la A es 3. Vean que ahí solo sustituimos esos valores, no es nada del otro mundo. Y eso va a la calculadora y me da 14 tercios. Esta es la Y del vértice, entonces ya yo puedo decir que el vértice es 2 tercios, 14 tercios. Ya tengo el vértice. Y ahora sí, con el vértice ya tengo todo. Ya con solo tener el vértice ya yo puedo calcular todo. Recordar que en el eje de simetría, en los intervalos de variación decreciente y decreciente, voy a utilizar la X y que en el rango voy a utilizar la Y. Solamente eso. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría? X es igual a 2 tercios, que era la de aquí, ¿verdad? Nada más, no tengo que calcular nada más. El régimen de variación, ok, voy a acordarme de que como era cóncava hacia arriba, primero decrece y luego crece. Desde menos infinito hasta el vértice. Desde el vértice hasta más infinito. Entonces, es decreciente, vean, primero decrece. Desde menos infinito hasta el vértice. Otra vez voy a utilizar aquí la X de aquí para ponerla ahí. Luego, aquí también la voy a usar. Desde el vértice hasta más infinito. Vean que ahí sí necesito ubicarme si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Nada más. Ahora sí, el dominio. R siempre. Aquí no hay confusión. El ámbito rango. Ese es en el único que voy a utilizar la Y. Ven, esta de aquí. Voy a ponerla en otro color. Porque hice muchas rayas y ahí este me gusta. Ok, entonces esta Y la voy a utilizar en el ámbito. ¿Cómo hago para acordarme que era primero este y después el infinito? Porque ya hice el dibujito aquí. Recuerden que el ámbito se calcula de abajo hacia arriba. Entonces, empieza aquí y terminan las flechas. Entonces, aquí era la que tenía la Y, que era 14 tercios. Y para arriba, las flechas me indican que es hacia el infinito. Y eso es todo. Ese es el rango ahí de la función. Eso es lo que van a trabajar ustedes acá. Igual, ¿verdad? Van a sacar A, B y C, van a decir dónde es cóncava, calculan el vértice y ya con tener el vértice, el resto sale de esos valores que ya calcularon ahí. Recuerden que estoy para lo que me necesiten, cualquier duda, solo me escriben, tratando de respetar el horario. Sé que en ocasiones les es difícil porque tienen situaciones y se acomodan cuando pueden a trabajar, pero también recuerden que yo tengo otras obligaciones, entonces no siempre les puedo contestar fuera del horario. Inclusive a veces en el mismo horario también se me complica, pero ahí estoy un poquito más al pendiente del teléfono y de estarles contestando.